Pero bueno, estamos felices de poder compartir en esta mañana con ustedes la continuación de esta línea de estudios, ¿verdad? El gran mapa de la redención, que es a través de los lentes del santuario. Vamos a usar el santuario como nuestro gran mapa para nosotros ir aprendiendo y profundizando en las verdades que se encuentran en las Sagradas Escrituras, para ir conociendo mejor el plan, aquel plan que el Padre y el Hijo acordaron llevar a cabo para la salvación de la humanidad. Voy a compartir rápidamente en pantalla el estudio, que por cierto también estará disponible para todos aquellos que quieran estas notas. Solamente se lo pueden pedir a la hermana Marta o Arelis. Yo se los voy a pasar a ellos para que ellos lo compartan cuando se termine el tema. Pero bueno, le vamos a dar continuación a esta segunda parte. Como siempre antes, vamos a pedir la santa unción del Espíritu de Dios para nosotros poder aprender de la Biblia a su manera y no a la nuestra. Vamos a orar. Les invito a aquellos que puedan arrodillarse, que se unan conmigo. Me voy a arrodillar un momentico, por favor. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la bendición que tú nos das de poder venir aquí juntos como pueblo tuyo para aprender de tu palabra. Padre, estamos pidiendo la santa unción de tu Espíritu Santo y que al estudiar las sagradas escrituras podamos nosotros entenderla a tu manera y no la nuestra. Te pedimos estas cosas no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos. La última vez habíamos empezado la primera parte tomando un versículo y poniéndolo a través de los lentes del santuario. Y la razón por la cual estamos haciendo esto es porque habíamos leído una cita de la hermana White donde ella pudo ver en visión que llegaría un momento donde miles de personas se van a convertir al evangelio. Y habíamos estado mencionando que llegará la oportunidad donde tú solamente tendrás de pocos minutos a unas pocas horas de poder hablar con alguien una sola vez en tu vida con respecto al Evangelio y poder mostrarle todo lo que esa persona necesita entender para su salvación. En otras palabras, es poder predicar el Evangelio en su forma completa de una manera rápida y eficaz, donde se plante la semilla y germina un poco y se deja entonces que el Espíritu Santo siga obrando en el corazón de esta persona. Recuerden que la cita que habíamos compartido en el primer estudio mencionaba que muchos reconocerían la verdad, queriendo decir de que la habían escuchado, la han leído, simplemente que no la habían entendido. Y estábamos mencionando que usando versículos favoritos de las personas es una gran manera de nosotros poder romper el hielo y poder presentar la gran verdad que se encuentra específicamente en las Sagradas Escrituras para la conversión de las almas, arrepentimiento y al mismo tiempo el cambio de la persona, ¿verdad? Ahora, habíamos usado Mateo 28:19 porque sé que es uno de los textos más complicados para hoy en día la hermandad porque se pasa mucho trabajo. Hoy quiero usar Juan 3:16, que si acaso se puede considerar uno de los versículos más repetidos de las Sagradas Escrituras, y me parece que sería bien fácil para muchos de ustedes poder captar la idea de cómo hacer este mapa a través del santuario, usando el santuario como el lente para nosotros romper un versículo y poder predicar con un solo versículo. Así que como ejemplo vamos a empezar con Juan 3:16, que queda reflejado en toda parte del santuario. Incluso en esta parte hay algo interesante, porque vamos a añadir la puerta al atrio, o sea, la puerta a lo que sería considerado todo lo que es el santuario, que eso no lo habíamos hecho en el último estudio. Cuando nosotros estamos estudiando Juan capítulo 3 versículo 16, nosotros tenemos que entender que el Evangelio está en casi cada versículo que hace mención de lo que es la redención del hombre, ya sea explícitamente o implícitamente. Cuando el pueblo de Dios entiende el santuario, lo que está recibiendo es una llave maestra. Y esa llave maestra sirve para abrir cualquier puerta que tú encuentres en las Sagradas Escrituras.
Cualquier pregunta puede ser contestada, cualquier duda puede ser de una manera explicada. O sea, no existe hueco, no existe vacío para aquel que recibe la llave maestra, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vemos que en Juan 3:16, el versículo nos dice, todo aquel que en él cree, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Porque hay que hacer énfasis en todo aquel que en él cree. Esta es la entrada del atrio. Toda persona que venía a entregar su ofrenda tenía que entrar por esta puerta con la fe de que al entregar ese sacrificio, esa persona iba a recibir perdón de sus pecados. Todo aquel que en él cree, ¿verdad? Cristo es la puerta de acceso a la salvación. Claramente está puesto en Juan capítulo 10, versículo 9. La fe es el primer paso de toda redención, de toda conversión, de todo arrepentimiento. Tiene que empezar en la fe. El segundo paso sería ahora el altar del holocausto o el altar de sacrificio, ¿verdad? Donde se sacrificaba al cordero. Permiso, aquí es donde nosotros vemos esa entrega, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo unigénito, lo entregó. El Padre entregó su Hijo como el Cordero. Así como le pidió a Abraham que entregara a Isaac en holocausto, asimismo el Padre físicamente entrega a su Hijo como Cordero para que sea sacrificado. Aquí se revela el amor supremo de Dios al ofrecer a su Hijo como el sacrificio por el pecado. Y así la ley queda cumplida. Así la ley queda completamente encontrada con la justicia. Entonces estamos viendo que todo aquel que en él cree nos conlleva la fe. Vemos que cuando Dios ha dado a su Hijo unigénito, nos encontramos nosotros ahora con el sacrificio. Bueno, vamos a seguir avanzando. En la fuente de bronce, que era donde se le conoce como el lavacro, ¿verdad? Ahí estaba el agua para purificación, para limpiar. Y eso es interesante porque en Juan 3:16, cuando dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿verdad? Para que no se pierda. Ahí es donde nosotros encontramos la transformación, la conversión del cristiano, y las aguas del bautismo son el empezar de esto, que es representado por el lavacro. El bautismo representa la limpieza del pecado y el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y eso se ve reflejado en Tito, capítulo 3, versículo 5. Así que estamos avanzando ahora y entramos al lugar santo. Dentro del lugar santo, ¿verdad? Estaba a mano izquierda lo que era, le dicen el menorah, que es donde estaría el candelabro de los 7 brazos. En el medio, hacia donde quedaba la puerta del lugar santísimo, donde estaba el velo, estaba el altar de incienso y a la mano derecha teníamos los panes sin levadura, ¿verdad? O sea, la mesa de los panes, perdón. Ahí estaba la mesa de los panes, de las 2 hileras de panes. El candelabro de oro representa la luz del lugar santo, que es la palabra de Dios en todo aspecto de las escrituras. ¿Y qué es lo que muestra la luz de las escrituras? Porque de tal manera amó Dios. Dios amó al mundo de tal manera que envió la luz a este mundo, las buenas nuevas, que son el Evangelio. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El amor de Dios que alumbra el camino del creyente a través del Espíritu Santo y su palabra. ¿Y cómo es que Él lo hace? Entregándonos a nosotros la oportunidad de conocer a aquel por cual Él envió para que nuestra fe pudiera ser encontrada en la cruz. Todos aquellos que miran a la cruz están mirando el principio de su redención. Y esto es algo importante, hermanos, porque muchos creen que en la cruz Cristo hizo ya una expiación completa. Incluso en algunos de los escritos de la hermana White, de las versiones más modernas que ellos han hecho, ellos han añadido ciertas traducciones que no van de acuerdo al inglés y hacen ver como que la hermana White dice que cuando Cristo murió en la cruz se hizo una expiación completa. No, mi querido hermano, la expiación empieza desde el momento que se entró al atrio, el cordero es sacrificado, se pasa por el lavacro y Cristo actualmente como sumo sacerdote está sirviendo en el lugar santísimo, terminando ese proceso de expiación y de limpieza del santuario por completo.
La cruz no es el final de todo. La cruz, si acaso, sería considerado el principio de este proceso de salvación. Permítame un momentico, déjeme tomar agua. Entonces, vemos nosotros que la luz del lugar santo son las buenas nuevas del Evangelio. Siempre estaban presentes, ¿verdad? En esos 7 brazos que en Apocalipsis vemos que tiene que ver con las 7 iglesias. Y aquellos que no se sujetan a la palabra de Dios, hay incluso una promesa que el Señor hace que no es muy bonita. ¿Y cuál es esa promesa no muy bonita? Que si la persona, si la iglesia no se mantiene fiel, Él renovará. Él va a remover esa luz del santuario, Él va a remover ese candelabro. Entonces, no vamos a querer que eso suceda en nuestras vidas. No vamos a querer que Dios retire su palabra, su espíritu de nuestras vidas, porque entonces quedaremos en oscuridad. Tenemos que creer la palabra de Dios. Vamos a entonces ahora a mirar al lado opuesto de donde estaba el candelabro, donde estaba el menorá, que se encuentra en la mesa de los panes, ¿verdad? Ahí los panes dan la presencia también de la palabra de Dios, pero hay algo más importante y tiene que ver con vida, el alimento real y espiritual. Cristo declaró que no vivirá el hombre de pan solamente, sino de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces, cuando el versículo dice que para todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga qué cosa, vida eterna. Ahí estamos nosotros viendo la mesa de los panes. Estamos viendo que Cristo es el pan de vida. Estamos viendo que el creyente se alimenta de su presencia diaria. Y esos panes no era que se ponían una vez ahí y se dejaban ahí una semana a que se pusieran socatos, se pusieran viejos. No, esos panes todos los días tenían que ser cambiados. ¿Qué representa esto, mis hermanos? La alimentación diaria espiritualmente. No puedes tú decir, bueno, ya yo estudié la Biblia el domingo y por lo tanto estoy bien hasta el fin de semana que viene. No, mi querido hermano, todos los días hay que estudiar, hay que alimentar, hay que nutrir el cuerpo, ¿verdad? Cuando nosotros no estamos nutriendo al cuerpo espiritualmente, el cuerpo espiritual muere. Y por ende, nuestro cuerpo físico sufre. Pero cuando nosotros alimentamos nuestro cuerpo espiritual, puede enfermarse aún nuestro cuerpo físico, pero la paz de Cristo que está en nuestras mentes, en nuestros corazones, no es conmovida por la prueba, la aflicción y la enfermedad. Y esto es lo que el hombre necesita entender. Tiene que avanzar en el plan de la gran redención, tiene que avanzar en el santuario, tiene que alimentarse espiritualmente todos los días. Ahora llegamos al altar de incienso. Y ustedes saben que el altar de incienso también es reconocido como una segunda puerta, porque detrás del altar de incienso, incluso estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y en el medio del velo quedaba ahí mismo quedaba el altar de incienso. La presencia de Jehová que estaba en el lugar santísimo alcanzaba a alumbrar el altar de incienso. Y ahí en el altar de incienso vemos nosotros de nuevo que la fe se vuelve a involucrar. Pero esta vez no es la fe que te conlleva a creer de que Cristo murió y ahora tus pecados son perdonados. Esta es la fe de santificación. Y esa es la parte que muchos no entienden en el proceso de la santificación, no entienden el proceso de la justificación. Ellos ven que la justificación y la santificación son dos cosas separadas, pero en realidad son dos nombres para una misma cosa, justicia de Cristo. La justicia de Cristo obra a través de nosotros ser justificados por lo que le dicen la justicia imputada. La justicia imputada se define como que yo debo algo y debo de pagarlo y no puedo pagarlo, no tengo forma de poder librarme de la culpabilidad de la ley. Por lo tanto, Cristo al morir en la cruz, ahora Él me imputa su justicia. Él dice, yo me encargo lo que tú debes. Pero la mayoría del cristianismo se queda estancado en la justicia imputada y no pasan a la justicia impartida, que es la santificación, porque creen que la justificación y la santificación son dos cosas diferentes. No lo son. La justificación es para decir justicia imputada. La santificación es para decir justicia impartida. ¿Y qué cosa es la justicia impartida? Es el Espíritu de Cristo en nosotros que nos va santificando cada día, que nos va haciendo grandes en el poder de Dios cada día, que nos va acercando al trono de la gracia cada día. Entonces, aquí vemos nosotros que la primera puerta hacia el atrio es la justicia imputada, es la justificación.
quedamos nosotros justificados al ver nosotros al Cordero siendo sacrificado. Pero si tú te quedas estancado ahí, no estás cumpliendo el proceso de la justificación. Para ser justificados tienes que ser santificados. Tiene que notarse de que usted por fe ha creído en el Cordero y ha sido transformado. Y por eso es que nos encontramos ahora en la segunda puerta. Todo aquel que en él cree. Todo el que cree que esta es la esperanza de gloria. ¿Cuál es esa esperanza de gloria? Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Todo aquel que cree que recibe el Espíritu del Hijo es aquel que queda santificado en el proceso de santificación. La fe activa lleva al creyente y a una vida de oración, intercesión y comunión con Dios. Por último, hermanos, en este versículo Juan 3:16, llegamos nosotros al lugar santísimo. Aquí se encuentra el arca del pacto, del propiciatorio, y aquí es donde nosotros encontramos la vida eterna. Por eso el versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde es que se encuentra nuestro Dios? ¿Dónde es que se encuentra el Cordero? ¿Dónde es que se encuentra la ley de Dios? En el lugar santísimo. Y vemos nosotros que en Hebreos 8:10 está reflejado y está bien explícito la idea que aquí se garantiza la vida eterna en el lugar santísimo, frente a la presencia del Padre. La misericordia en el propiciatorio y la ley escrita en el corazón son cosas sinónimas. Y vemos nosotros que a todos aquellos que siguen al Padre y al Hijo al lugar santísimo, de acuerdo a la visión de la hermana White de los 2300 tardes y mañanas, vemos nosotros que se encuentran frente a la presencia de aquel que cuando el pueblo pide, Padre, danos tu espíritu, sale una luz del Padre al Hijo y el Hijo sopla y nos da su espíritu y nos da su vida. Esa vida que no es una copia, es una vida original, es una vida infinita y es aquel que nos creó en el principio. Ahora nosotros volvemos a nacer como una nueva criatura. El pueblo adventista tiene ese privilegio. Tiene el privilegio de vivir exactamente en ese momento donde el Padre salió su trono, ¿verdad? Sale y pasa al lugar santísimo, el Hijo sigue al Padre y entonces ahí ese pueblo sigue al Cordero. Mientras que muchos se quedaron estancados en el lugar santo y no quisieron avanzar con las verdades que Dios entrega, hubo un remanente que avanzó. Y ahora por fe, tú y yo también tenemos que avanzar y entrar en el lugar santísimo. Hermanos, esto ha sido una pequeña explicación de usando un solo versículo y romperlo y ponerlo a través de los lentes del santuario. El Evangelio se encuentra. Cualquier versículo que tenga que ver con la redención, si se le dedica tiempo, oración y paciencia, el Señor va a mostrar grandes cosas. Y esto es un tema que llama la atención porque es que nadie habla ni predica estas cosas, porque la única doctrina, escúchenme bien, la única doctrina que separa al pueblo adventista del resto del mundo. No es el tema de la deidad. Hay muchos que no son trinitarios. No es el tema de la reforma pro salud. Hay muchos que son veganos y vegetarianos y tienen diferentes formas de comer sano y qué sé yo. La única doctrina que nos separa a nosotros, que nos identifica a nosotros, ¿cuál es? Es la del santuario. Y si nosotros no sabemos presentar las demás doctrinas, la Trinidad, otras como la reforma pro salud o el tema de las doctrinas que nosotros tenemos como las creencias fundamentales a través de los lentes del santuario, considero yo, en mi opinión, considero yo que aún no hemos profundizado lo suficiente. Tenemos que verlo todo. Y quitémonos la idea de que si algo no está en el lugar santísimo, no es verdad presente. Esa idea se ha filtrado y queremos ponerlo todo dentro del lugar santísimo. Y hay veces que hasta reemplazamos cosas en el lugar santísimo con cosas que no son. No, mi querido hermano, todo en el santuario es verdad presente. No hay lugar santísimo sin el lugar santo. No hay lugar santo sin el atrio. No hay atrio sin el sacrificio del cordero. No hay lavacro. No hay nada. Todo en el santuario es verdad presente. No se estén repitiendo esa idea de que no, la verdad presente es el lugar santísimo. No, 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 no. Ahí donde se encuentra Cristo actualmente. Eso es cierto. La atención está puesta en el lugar santísimo. Pero nadie entra por la puerta del atrio y salta directo para el lugar santísimo. Todos tienen que seguir el gran mapa de la redención. Todos tienen que ir aprendiendo del gran mapa de la redención.
Todo en el santuario es importante, todo. No hay nada en el santuario que actualmente quede fuera o desechado. Nada, nada, mi querido hermano. Entonces ahora, regresando al tema del santuario, vemos nosotros rápidamente que Juan 3:16 se encuentra una representación en el santuario, ¿verdad? Amó Dios al mundo que ha dado, ¿qué cosa? La puerta, el acceso universal para con Dios y su salvación. Ese es Cristo, por el cual lo conocemos bajo el nombre de Dios salva, o sea, Jesús, Yeshua, ¿verdad? Dios salva. Incluso piensen ustedes en lo siguiente, y es que la verdad debe de estar en nosotros. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy el camino. Nadie puede ir al Padre sino por quién, por mí. Cristo es este acceso. El Padre entregó a este acceso, a este camino, a esta verdad, que es su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito en el altar de sacrificio, o sea, la cruz. ¿Para qué? Para que nadie se pierda, para que tengamos nosotros una fuente de limpieza del pecado a través de las aguas del bautismo, para que todo aquel que en él cree, fuente de incienso, fe viva y oración en comunión con Dios, no se pierda, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios, entregó este candelabro, esta luz del amor divino que alumbra a lo largo de la historia de la iglesia, para que las personas tengan vida eterna, el lugar santísimo, la presencia de Dios. Ahora, hermanos, Jesús se encuentra en todo el santuario. Y esto es, lo pueden escribir en sus notas y lo pueden estudiar después. Yo no voy a leer los versículos en su totalidad. No, no es porque quiera cortar los versículos, por amor al tiempo. Solamente estoy enfatizando en la parte del versículo que dice exactamente lo que en este caso estamos buscando. Pero o sea, Jesús se encuentra en cada aspecto del santuario. Por ejemplo, vemos nosotros el elemento del santuario en la mano izquierda y vemos nosotros que Cristo es a mano derecha. Por ejemplo, la puerta, el atrio. Cristo dijo, yo soy la puerta. ¿Quieres tú entrar al santuario? Tienes que entrar por Cristo. Tienes que acercarte a través de Cristo. Juan capítulo 10, versículo 9. El sacrificio. Cristo es el Cordero de Dios, Juan 1:29, el cual Dios envió para nuestra redención, para sacrificio, propicio a nuestros pecados. Vemos nosotros la fuente. Cristo declaró, yo soy el agua viva, Juan 4:14. No hay otra agua que sirva como aquel que viene y que es de Cristo, porque es Cristo. Cristo es el agua viva. El pan de vida. Cristo declaró, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. La luz del mundo, Cristo declaró, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. El incienso, nuestro intercesor, Hebreos 7:25. Y por último, el arca del pacto nos muestra a nosotros el cumplimiento de la ley. Y Cristo verdaderamente dijo, yo he venido a, ¿qué? A cumplir la ley y a cumplir los profetas, no para abrogarlos. Y claramente nosotros vemos la evidencia en Mateo 5, capítulo 17. Así que cuando tú piensas en Jesús, está reflejado en cada aspecto del santuario. Por eso les digo, hermanos, ¿existe alguna parte del santuario que no sea verdad presente? Díganme ustedes a mí, ¿qué parte aquí no es verdad presente? ¿Acaso la puerta que es Cristo no es verdad presente? ¿Acaso el Cordero de Dios no es verdad presente? ¿Acaso el agua viva no es verdad presente? ¿Acaso el pan de vida, la luz del mundo, nuestro intercesor y el cumplimiento de la ley no es verdad presente? No, hermanos, todo en el santuario es y será verdad presente. Recuerden que los caminos del Señor, la sabiduría del Señor se encuentra donde? En el santuario. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las fiestas, ¿verdad? Hay personas que se expresan tan negativamente las fiestas, no las comprenden, no acaban de entender que las fiestas eran sombras de lo porvenir. Y ahora nosotros miramos a las fiestas no con sombra de algo que viene, no, sino a través del cumplimiento, porque Cristo ha ido cumpliendo cada aspecto del santuario, ha ido cumpliendo cada aspecto de la fiesta. Las fiestas son un mapa, o eran parte de ese mapa, o son parte del mapa, mejor dicho. Vemos nosotros que bueno, son tres fiestas, porque eran tres convocaciones, pero se hacían diferentes reuniones durante estas, perdón, dos convocaciones, las que, bueno, eran tres. Estaba las que se hacían en la primavera, después venía la del verano, que era la del Pentecostés, y entonces venían las convocaciones de lo que era en el otoño. Vemos nosotros que en la primavera todas esas fiestas tienen que ver con la primera venida de Cristo. ¿Ok? Todas esas tenían que ver con la primera venida de Cristo. En el otoño vemos nosotros la segunda fase del ministerio de Cristo en el santuario y la segunda venida. Por eso es que, por ejemplo, vamos de nuevo analizando la situación. Fiestas
¿verdad? Con Cristo, la ubicación simbólica, significado profético y el cumplimiento en Cristo. Ok, la Pascua. Vemos nosotros que la Pascua, ok, se ve en el altar de sacrificio, o que es la muerte del Cordero, Cristo crucificado en la cruz. Juan capítulo 19, versículo 14. ¿Verdad? Ahí se cumple esa primera fiesta en el santuario, ¿ok? A los ojos del santuario. Segundo, vemos nosotros los panes sin levadura, ¿verdad? Esta es la fuente de purificación, sepultura, santificación, Cristo en el sepulcro, Primera de Corintios 5:7, donde ya nosotros tuvimos al Cordero, fue crucificado y estuvo ahí, ¿verdad? Ahora pasamos nosotros a las primicias. Esto se encuentra en el lugar santo, siguiendo con la idea del pan, vemos nosotros la resurrección, Cristo resucitado, Primera de Corintios 15, versículo 20. Seguimos analizando ahora el Pentecostés, que esta era la segunda fiesta donde se convocaba el pueblo de Israel, y en el Pentecostés hubo el cumplimiento cuando ya Cristo subió al cielo, fue recibido por el Padre, hubo un gran gozo en el cielo, y durante este tiempo que hubo gran gozo en el cielo, el Espíritu de Dios se derramó de una manera impresionante y cayó sobre la tierra y fue derramado sobre el pueblo de Dios. Vemos nosotros que también una representación del candelabro, ¿verdad? Que es el Espíritu de Dios siendo derramado en las iglesias. Hechos capítulo 2 nos habla sobre ese evento que sucedió. Vamos a pasar ahora a las trompetas, que lo vemos nosotros en el altar de incienso. ¿Por qué? Porque ahí se va anunciando el juicio, se va despertando el movimiento adventista, que primeramente era el movimiento milerita, entre los años 1831 y 1844. Y durante estos años suenan los dos mensajes de los primeros dos ángeles, específicamente en el segundo ángel entre 1842 y en 1844, cuando suena el clamor de medianoche. He aquí viene el esposo, salid y preparaos para recibirle. Ese es el llamado de preparación por el cual nace el movimiento adventista. Y vemos nosotros el cumplimiento de la expiación, o sea que se está terminando, se está culminando el proceso de la expiación en el lugar santísimo, que tiene que ver con juicio, purificación del santuario, desde 1844 en adelante, de acuerdo a Daniel, capítulo 8, versículo 14. Ahora, hermanos, queda una última fiesta, queda una última convocación que aún no se ha cumplido, y esta es la de los tabernáculos. Este es el fin del recorrido, la glorificación, tiene que ver con la segunda venida. Esa es la que aún queda en el futuro. A esa es la que nosotros quedamos a la expectativa que en cualquier momento se cumple cuando Cristo regrese como Rey de Reyes y Señor de Señores. Caminó por las calles de esta tierra, allá en Jerusalén, montado ¿en qué? En un asno, y le pusieron las palmas y lo llamaron rey, ¿verdad? Pero ahora vendrá revestido de todo poder, de toda autoridad, ¿verdad? Rodeado por millares y millares de ángeles, y él será reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, ¿cuál es la explicación detallada? Vemos nosotros que la Pascua, Cristo es nuestro Cordero que fue sacrificado. Cristo es nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Se cumple en el altar del atrio cuando Cristo muere en la cruz. Simple y fácil. Vemos los panes sin levadura, es una vida sin pecado. Estos panes no podían tener levadura porque en ese caso, no siempre, pero en este caso, los panes sin levadura representaban una vida sin pecado, ¿verdad? Hay veces que la levadura en las Sagradas Escrituras se puede también usar para mostrar cómo es que florece, ¿sí? Porque la levadura hace que el pan se infle, pues el Espíritu infla nuestras vidas, nos llena de frutos. Pero en este caso, en este contexto, los panes sin levadura representan una vida sin pecado, ¿verdad? Representa la pureza y consagración tras aceptar a Cristo y conecta con la fuente del bautismo, limpieza del pecado, etc. Las primicias, la resurrección de Cristo y los santos. Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y ahí él es la ofrenda de los primeros frutos, ocurre en el atrio, pero apunta al lugar santo donde comienza su sacerdocio celestial. Y algo interesante, solamente para añadirlo. ¿Saben ustedes por qué a Cristo se le dice primogénito entre los muertos, aunque ya hubieron personas que habían muerto y habían resucitado? Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, Lázaro fue resucitado. Y antes de Jesús, Moisés fue resucitado. ¿Por qué es que a Cristo se le conoce como el primogénito de los muertos? Incluso
será considerado el único que fue resucitado de entre los muertos. Y es porque Cristo es el único que experimentó esa muerte de la cual nadie regresará. La muerte que Cristo experimentó en la cruz no fue la primera muerte que es un sueño. No, no, no. Él experimentó la muerte que tú y yo merecemos por pecar. Y esa muerte es la separación de Dios. Y fíjate, si él quedó tan separado de Dios que él no pudo sentir la presencia del Padre. Y él, en el deseado de todas las gentes, dice que en la cruz, cuando Cristo estaba ahí por morir, ¿verdad? Con sus manos extendidas. Dice que él exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice la sierva del Señor que Cristo no podía ver más allá de la cruz. ¿Cómo es posible? Si el plan de la redención claramente mostraba la resurrección, pero tanto fue el pecado que descansó sobre el cuerpo de Cristo que Cristo no pudo ver más allá de la cruz. Cristo no podía asegurar en ese momento si iba a resucitar o no. Cristo no sabía incluso si su sacrificio iba a ser aceptado por el Padre, porque se vio tan cargado de pecado. Él dijo, es imposible que el Padre me pueda ver, posible que el Padre me pueda aceptar. Pero ¿y dónde estaba el Padre? El Padre estaba en la cruz. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras de Cristo? Palabras de fe. Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Pase lo que pase, que se cumpla tu voluntad. Cuando Cristo exhala su espíritu, murió. Algunos dicen que no murió realmente, que estaba dormido. No, hermanos, murió. Su conciencia quedó innata, o sea, quedó ahí, no había actividad ninguna. Él murió. Y él esperó en esa tumba y fue resucitado por el Padre. Y cuando el Padre lo manda a llamar, ahora es que él sale de entre los muertos. Y esto es interesante, hermanos, porque hay una cita especial de la sierva del Señor que dice que la muerte que tú y yo merecemos, Cristo la murió. Y la vida que él tiene, que nosotros no merecemos, es la que él nos entrega. Entonces, no podemos menospreciar la cruz. No podemos menospreciar el altar de sacrificio. No podemos nosotros menospreciar una parte del santuario. Estaríamos nosotros menospreciando al Cordero, al verdadero Cordero Pascual. Recuerden que el Cordero Pascual era un símbolo de Cristo. Hasta que Cristo vino, no más Cordero Pascual. ¿Para qué un Cordero Pascual que representaba algo? Si ya vino aquello que era el antitipo, que es la verdad, era el Cordero real, ¿verdad? El Cordero de Dios. Entonces vemos nosotros que es interesante, ¿verdad? Ahora, avanzando al Pentecostés, el Espíritu Santo es dado al pueblo, seréis bautizados con el Espíritu Santo, fue la promesa, y ocurre en el lugar santo. El candelabro simboliza el Espíritu Santo iluminando a la iglesia, ¿verdad? Vemos nosotros las trompetas, el anuncio del juicio, los dos testigos de Apocalipsis 11, versículos 1 al 2, la mesa de los panes. Vemos nosotros ahí están los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la ley y los profetas, la Biblia, el Espíritu y profecía. O sea, por cual sea la forma en que quieras mirar esto, siempre son dos testigos, ¿verdad? Y ahí vemos nosotros en Levíticos 23, 24, día de reposo y trompeta de jubileo. O sea, vemos nosotros que el Señor mandó al pueblo en este caso, conmemorar un día con esta visión de que en un día en el futuro se cumpliría esto. Empezaría el juicio, empezaría el anuncio perdón, empezaría el anuncio de este juicio que iba por venir, que era cuando el sumo sacerdote avanzara al lugar santísimo. Por eso es que el mensaje del primer ángel es importante para la obra de Cristo en el santuario, porque antes de que Cristo entrara al lugar santísimo, ¿cuál fue el mensaje del primer ángel? Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué cosa? Ha llegado. O sea, el anuncio de que Cristo iba a pasar al lugar santísimo. Marca el inicio del movimiento adventista que proclama el mensaje del juicio investigativo. Vemos el día de la expiación, que es juicio y purificación, el altar de incienso, simboliza la intercesión previa al juicio. Ahí está Levíticos 16, Hebreos 9 y obviamente Daniel 8:14 que nos marca a nosotros hasta las 2300 tardes y mañanas, y entonces será purificado el santuario. Hermanos, no hay otro cumplimiento para los 2300 días. He escuchado esto recientemente, no hay otro cumplimiento. Se cumplió en el año 1844 en lo que era la fecha del Yom Kippur, de la fiesta de la expiación. ¿Verdad? El 22 de octubre de 1844, Cristo pasa al lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote, examinando los nombres y limpiando el registro de pecado.
Y por último, bueno, estábamos hablando de los tabernáculos, que es la cosecha final y la eternidad con Dios. ¿Por qué sabemos que los tabernáculos aún no se cumplen? Porque tiene que ver con la cosecha final. Es cuando se pasan 7 días, una cosecha completa, se recoge y ahora se da agradecimiento a Dios por esa cosecha de ese año. En este caso, cuando Cristo venga, Cristo va a cosechar toda la obra que ha hecho su Espíritu en esta tierra, a todos los redimidos, a todos los santos, aquellos que hayan muerto en Cristo resucitarán primero y los que quedarán vivos se encontrarán tanto con los que fueron resucitados con ellos en el cielo y los ángeles. Así que eso es hermoso. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, habitará para siempre. La promesa se encuentra en Apocalipsis 21, versículo 3. Esta fiesta aún verdaderamente no se ha cumplido, así que estamos a la expectativa que en cualquier momento se va a cumplir. Ahora, vamos a regresar a la historia del conflicto. Habíamos hablado un poco sobre el conflicto la última vez y quisiera poder profundizar un poco más en esto. Dios entregó este plano a Israel. Estamos hablando del santuario, ¿verdad? Pero debido a su rebelión, a la rebelión de Israel, fueron llevados cautiverio hacia los babilónicos, ¿ok? Y se les dio una profecía de 70 semanas para prepararse para la venida del Mesías. Estos son 490 años. Esto tiene que ver con la gracia de Dios. Cuando rechazaron a Jesús, el plano ahora fue entregado a lo que es la iglesia cristiana, que es los gentiles. Y los gentiles no eran solamente personas que no tenían ningún tipo de descendencia de Israel, no. Los gentiles muchas veces eran considerados aquellos que estaban supuestamente fuera del pacto, ¿verdad? Porque ellos no habían regresado a Judá cuando se hizo el llamado, no regresaron a Israel, etcétera, etcétera. Y ahora para que después que Cristo suba al cielo, estos gentiles que conocían por las profecías, conocían un poco los samaritanos, etcétera, etcétera, pero habían quedado completamente alejados. Ahora ellos tienen el privilegio de avanzar este evangelio por fe. Y esto es interesante. Miren, vamos a mirar esto a través de la Edad Media. Miren esto. Durante la Edad Media, muchas verdades del santuario fueron echadas por tierra. Vamos a ver qué fue lo que hizo el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? De acuerdo a 2 de Tesalonicenses, ¿verdad? El hijo de perdición. Estamos hablando del papado. El papado, ¿verdad? Tomó el sacrificio de Cristo y lo reemplazaron por la penitencia, quitando el altar de sacrificio en el plan de la salvación. Aquí recientemente en Puerto Rico fuimos a la ciudad de Ponce, mi familia, y ahí había una iglesia católica muy antigua. Y en la parte de afuera tenían así como una invitación para que la gente hiciera una pequeña eh, ahora se me olvidó el nombre, es como una cruzada, qué sé yo, y ellos te tienen ahí instrucciones y era para leer aquí, leer allá, y entonces ahí venía el tema de las penitencias, ¿verdad? Cómo tú podías quitarte el pecado. Y entonces no había nada del Cordero Pascual, no había nada de Cristo, no había nada de Cristo en la cruz, no había nada de justificación por fe, todo era que había que hacer no sé cuántas oraciones y había que presignarse no sé cuántas veces, o sea, ellos removieron por completo el Cordero Pascual, removieron por completo a Cristo Jesús en la cruz. Entonces, eso fue algo que empezó desde hace mucho. Y hasta el día de hoy sigue dando qué cosa? Vuelta en las mentes de las personas, sembrando una semilla que no es del Evangelio. ¿Qué más reemplazó el hijo de perdición? El bautismo. El bautismo fue reemplazado por el bautismo infantil y el bautismo por aspersión, quitando el lavacro del plan de la salvación. Ya no es una inmersión completa, ya no es una inmersión en agua y en Espíritu Santo para perdón de tus pecados, para una vida santa. Ahora tú eres bautizado desde niño y ellos o sea, cogen lo que le dicen ellos el agua santa y te la tiran así, etcétera, etcétera. Hermanos, todas estas tradiciones humanas lo único que hace es retrasar la mente del pueblo para no entender las Sagradas Escrituras, entorpecer nuestras mentes. Vemos nosotros que lo tercero fue que la Biblia fue ocultada y reemplazada por las tradiciones humanas, quitando la mesa de los panes, el pan vivo. Ya no más pan de Dios, ahora es el pan que dan ellos, lo que le dicen ellos, la ostra, la hostia, ¿verdad? El pedacito de pan, quitando la mesa de los panes, removiendo la sana doctrina, no más dos testigos, no más a la ley y al testimonio, no más Nuevo y Antiguo Testamento, no más el testimonio de Dios a través de sus ministros y la palabra de Dios. No, no, ahora es lo que diga la iglesia. Incluso la Biblia fue encadenada, encadenada.
Vemos nosotros que la oración directa a Dios fue reemplazada por la confesión a los sacerdotes y a otros hombres y líderes de la iglesia, removiendo el altar de incienso en el plan de la salvación. Ya no es más Cristo y sus ministros en el cielo que están intercediendo por nosotros, los ángeles que traen para el incienso, se me olvidó el nombre ahora, ay, qué pena. Bueno, ustedes saben, Apocalipsis 5 lo dice, que traen para olor grato para el Señor, ¿verdad? Y entonces eso ya fue removido, ya no está más. ¿Por qué? Porque ahora es hacia los sacerdotes, hacia los curas. Miren ustedes, si el santuario en su totalidad no es verdad presente, solamente el lugar santísimo, entonces no importa que la Iglesia Católica quitara estas verdades, no importa que la Iglesia Católica reemplazara estas partes. Hermanos, todo lo del santuario es importante. No puedes estar en una parte si tú no aceptas que, en este caso, vemos nosotros que Cristo es el Cordero Pascual, que el bautismo por inmersión, por agua y Espíritu Santo es el principio para la vida. Que la Biblia es la palabra de Dios y no puede ser reemplazada por tradiciones humanas. Que la oración tiene que ser directa a Dios. La Biblia dice, ve y confiésate con tu Padre Celestial, no con un Padre terrenal, no con los hombres, no con los líderes, no con los pastores. Entonces vemos nosotros que la luz del testimonio fue apagada y reemplazada por la filosofía humana, quitando el candelabro, o sea, el menorá, reemplazando la obra del Espíritu Santo, el plan de la salvación. Hoy en día, con el tercer Dios Espíritu Santo, se remueve el Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Cristo. Ya no es más Cristo, ahora es otro. ¿Y por qué tiene que ser otro? Porque si es Cristo, hay justicia. ¿Qué tipo de justicia? Imputada e impartida. La imputada es el Cordero en la cruz, la impartida es el Espíritu en tu corazón. Si quitamos a Cristo como ese Espíritu de la verdad, si lo reemplazamos con un tercer Dios llamado Espíritu Santo, no hay justicia impartida, no hay justicia imputada, hermanos. Qué astuto es el enemigo. Y por último, en el lugar santísimo, ¿qué queda reemplazado? La ley de Dios, especialmente el sábado fue cambiado y todo pisoteado por hombres, removiendo el mandato de Cristo y removiendo su ley en el plan de la salvación. Satanás fue removiendo estas cosas en la historia de la iglesia para asegurar terreno en la hermandad de la fe cristiana. ¿Pero por qué? Porque el santuario es el plan de la salvación y nos muestra la restauración del evangelio. Dios prometió que el santuario sería restaurado. Aplicamos también el evangelio al final de los 2300 días, tardes y mañanas, que son años, en el 1844. A lo largo de los siglos, Dios levantó reformadores para restaurar cada verdad. Y vamos a analizar a través del santuario cómo es que esto funciona. Existen unos personajes en la reforma importantes para entender esto. Por ejemplo, tenemos nosotros a John Wycliffe, ¿verdad? Él fue usado para restaurar la palabra de Dios, la Biblia, la mesa de los panes. Apareció. Sin John Wycliffe, la Biblia no hubiera avanzado. Él le hizo traducciones al lenguaje inglés, le hizo traducciones, empezó a animar al pueblo a estudiar la palabra, un poco antes de Martín Lutero. Y nada más que esto sucede, aparece Martín Lutero con la justificación por la fe, el altar de sacrificio. Fíjense ustedes, hermanos, el altar de sacrificio, el Cordero Pascual, Cristo en la cruz. Aquel que vive por fe es justificado, no solamente por imputación de la justicia de Cristo, sino también por la impartición de su espíritu. Vemos nosotros a John Calvin. John Calvin viene y él restaura la oración directa entre el pueblo y Dios, el altar de incienso. Vemos nosotros a John Smith, el bautismo por inmersión, lavacro. De ahí donde sale la iglesia bautista, ¿verdad? Los bautistas, que era el bautismo por completamente inmersión. Bien, miren ustedes cómo en la historia Dios va, en este caso, rescatando a las mentes de los engaños papales con ciertas verdades siendo traídas a la luz. Tenemos a John Wesley, el testimonio, ¿verdad? O los testimonios, es el menorá, es la luz presente del Espíritu de Dios en las 7 iglesias. Y vemos nosotros el movimiento adventista, que Dios lo usa para restaurar la ley de Dios y el sábado, el arca del pacto. Hermanos, la reforma nos llama a todos nosotros a la sola escritura. Dios nos llama a proclamar los mensajes de los 3 ángeles que son esencialmente una llamada a entrar en el arca del pacto, en el santuario celestial, antes de que sea demasiado tarde. Los que rechazan esta invitación recibirán las plagas finales.
Después del milenio, los impíos serán resucitados y verán una panorámica de sus vidas y la justicia de Dios. Reconocerán que Dios es justo y verdadero. Dios en su amor los abrazará una última vez, pero su amor será un fuego consumidor para ellos y los va a consumir. Y fíjense ustedes que esto en cierta manera es un acto de misericordia. Imagínense ustedes, estás viviendo por la eternidad con enfermedades, con dolor, con sufrimiento, con muerte, que si te salen cosas, cánceres y tú ahí con fiebre y tú enfermo. Hermanos, el pecado no puede existir para siempre. El pecado tiene que llegar a su fin. Incluso en la destrucción de los malvados y de Satanás vemos nosotros la misericordia de nuestro Dios. Es como nosotros ver a un animal, en este caso para aquellos que viven en el campo, ¿verdad? A nosotros nos ha tocado sufrir eso. Tenemos animalitos y nosotros amamos a nuestros animales. Porque recuerden que este es el trabajo original que Dios le entregó al pueblo, que Dios le entregó a Adán y a Eva. Era cuidar de los animales en el Edén. Entonces nosotros tenemos nuestros animalitos y ahí están ellos y nosotros los cuidamos. Pero cuando ellos se enferman, nosotros teníamos una chivita que le salió un cáncer y ella estaba sufriendo. Entonces, hay veces que si tú permites que el animal siga vivo, no solamente está sufriendo ese animal, sino que también puede contaminar a los demás. Y uno tiene que tomar una decisión muy fuerte. ¿Y cuál es esa decisión? Quitarle la vida para que no sufra más. Y eso se le dice misericordia. Aquellos que tienen caballos saben muy bien que cuando a un caballo se le parte una pata, no hay recuperación y es una muerte fea y larga. Y especialmente si estás por el África, donde hay leopardos, leones, ¿verdad? Es peor morir en manos de estos destructores de la vida que simplemente algo que quita la vida sin sufrimiento. Incluso analicen ustedes que cuando Dios permitió que el pueblo de Dios comiera carne, hicieran sacrificios, había que hacerlo de una manera con misericordia. No se podía maltratar a los animales. El maltrato a los animales nunca fue parte ni permitido por Dios. Entonces, hermanos, esto es un acto de amor y de misericordia que nosotros vemos. Es prácticamente el cesar del dolor, el sufrimiento y por la eternidad quedamos nosotros reinando con Cristo en paz a aquellos que por fe hemos mirado a la cruz. Y yo los invito a ustedes, hermanos, ¿verdad? Dios va a recrear la tierra. Si tú crees hoy por fe que Dios creó la tierra, Dios va a recompensar tu fe. Y ahora, estando tú vivo con tus propios ojos, vas a ver cómo es que Él lo hizo. ¿Quieres tú estar ahí? Te invito, hermano, porque también en la Biblia nos dice que de sábado en sábado estaremos nosotros reuniéndonos para adorar a nuestro Dios. Si tú crees por fe ahora que el séptimo día es el sábado, Dios va a recompensar tu fe de sábado en sábado en el cielo, adorándolo a Él. Así como Israel fue llamado a guardar el sábado como un recordatorio de su liberación de Egipto, si tú crees por fe que hoy tú vas a ser libre de la Babilonia y de Egipto, Dios va a recompensar tu fe con la verdadera liberación del pueblo de Dios en la segunda venida. Todo lo que tú creas por fe hoy va a ser recompensado de una manera literal y real. Tú viéndolo con tus propios ojos. Si tú crees por fe que Moisés fue resucitado, que Lázaro fue resucitado y que muchos van a ser resucitados. Si tú crees esto por fe, tú lo vas a ver con tus propios ojos. Todo lo que tú crees por fe, Dios da recompensa. Nosotros guardaremos este día, el séptimo día, como recordatorio de nuestra liberación del pecado. La crisis viene y tiene que ver con adoración, mi querido hermano. Así que espero que este estudio de el santuario, esta segunda parte, de alguna manera nos anime a seguir estudiando más las Sagradas Escrituras, nos anime a seguir tratando de conocer más a Dios, del plan de la redención, del Evangelio. Y hermanos, vuelvo a enfatizar y no me voy a cansar de enfatizar esto. Todo lo del santuario, todo lo del santuario es verdad presente. No hay nada en el santuario que se haya quedado atrás, que sea menos importante que la otra. No estamos quitando el hecho de que Cristo está en el lugar santísimo. Cristo sigue en el lugar santísimo. La gracia aún está abierta para miles de personas aceptar su verdad y recibir la misericordia de Dios para la vida eterna. Pero, mi querido hermano y mi querida hermana, no seamos engañados por Satanás. Dios levantó a estos hombres de la reforma y a los pioneros adventistas el séptimo día para restablecer
grandes verdades importantes para nosotros. Nosotros debemos de seguir en ese camino. Recuerden, hay una cita muy famosa del pionero James White, el esposo de la sierva del Señor. Y él declaró que cuál fue el error de la reforma, que pararon de reformarse. Si ellos hubieran seguido reformándose y hubieran dejado atrás todos los pilares que levantó la Iglesia Católica, que son pilares falsos en la arena, ¿verdad? De esas doctrinas falsas, si ellos hubieran seguido, ellos hubieran recibido mucho más luz. Pero hubo un pequeño espacio entre John Wesley y el movimiento adventista. Y por ahí antes del movimiento adventista, Dios llama a Guillermo Miller, ¿verdad? William Miller, los Milleritas. ¿Qué fue lo que Dios estaba tratando de restaurar a través de William Miller? La pronta venida de Cristo Jesús. Y aunque se equivocó en la interpretación de Daniel 8:14, ¿verdad? Con los 2300 tarde y mañana, no quiere decir de que lo que Dios quería restaurar a través de él estaba mal. Lo que Dios quería restaurar a través de él era aquel sentir que debemos de tener como cristianos de que Cristo está a las puertas, de entregarlo todo por este evangelio, de predicarlo a todas las naciones y poder compartir con muchos las buenas nuevas. ¿Y cuáles son? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Gracias por estar aquí en esta mañana. Vamos ahora a pasar a cantar el himno número 313, La Hora del Juicio. Vamos aprendiendo este himno porque es importante para nosotros como pueblo, para nuestra fe y nuestra identidad. Adelante. Muchas gracias, hermano Gesser, por este mensaje y vamos, como dijo usted, a entonar este hermoso himno para la honra del Señor. Solemne anuncio Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor,
Transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion, cantando a ti mi Salvador. Mi hermano Gesser nos despide en oración, por favor. Sí, vamos a orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque podemos ver a través de tu palabra el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio de tu Hijo amado Cristo Jesús se puede ver en cada aspecto de tu palabra. Pedimos, Padre, que esto se haga una realidad en nuestras vidas y que podamos entender que tu santuario es verdad presente y es el mensaje que nosotros debemos de estudiar para nosotros poder compartir con los demás. Danos de tu Santo Espíritu y que podamos nosotros vivir unas vidas consagradas a ti, alejadas del pecado y poder vencer para poder ser ejemplo a otros, que cuando Cristo está en el corazón, todo es posible, incluso vencer al pecado. Te pedimos estas cosas no porque hay méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano Gesser. Vamos a entonar el himno antes de